Veamos qué opinan nuestros invitados. Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de Free Market International Consulting. Buenas noches. Muy buenas noches. Y José Ignacio Torreblanca, director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y profesor de Ciencia Política de la UNED. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches. A favor o en contra, pero son figuras para la historia. Eso yo creo que ahí hay consenso, les guste a unos Thatcher o no les guste, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que hoy el mundo libre está de luto. Es decir, Margaret Thatcher, guste o no guste, cambió el Reino Unido de la decadencia a la vuelta a la prosperidad y contribuyó de una manera extraordinaria y decisiva a recobrar el impulso de la libertad en un Occidente que tenemos que olvidar. No podemos olvidar que en el año 79 estaba en un proceso de decadencia terrible y con el máximo periodo de expansión de lo que entonces se llamaba el Imperio Soviético. Es decir, a Thatcher, a Reagan y a Juan Pablo II, esos tres mosqueteros de la libertad que coinciden en un momento histórico en el que dieron radicalmente la vuelta a lo que parecía un Occidente que había perdido la fe en sus valores y no solo en la superioridad y eficacia de su sistema, sino en la superioridad moral de sus convicciones. Parece que estamos hablando de hoy, cuando oigo a Lorenzo decir esto. Hoy hay estadistas de la talla de Thatcher, de Juan Pablo II, de Ronald Reagan. ¿O es mejor, José Ignacio, que esperemos a verlo con la distancia, que se ven mejor las cosas? Bueno, es verdad que con la distancia se ven a veces los errores, se ven los aciertos, pero se cambia la perspectiva. Conozco a algún expresidente del gobierno español que dice: yo hace tanto tiempo que goberné que la gente no se acuerda de mis errores, ¿no? Porque es verdad que esto ocurre. Y con Thatcher es verdad que hubo errores de calado, como por ejemplo su resistencia a la unificación alemana, que han quedado tapados porque no triunfó en impedir aquello, y paradójicamente fue el propio Bush, padre, desde Estados Unidos, quienes entonces tuvieron la visión de decir: no, vosotros estáis demasiado contaminados por vuestra propia historia, dejadnos que decidamos nosotros, garantizaremos que esto seguirá adelante. Pero tanto Mitterrand como Thatcher, a quienes hoy echamos de menos en el contexto europeo como grandes líderes, tomaron la decisión equivocada en una cuestión crucial, que era oponerse a la unificación alemana. Y otros la apoyaron en ese momento, ¿no? Entonces, lo curioso de aquí es que todo líder, no hay nadie infalible, probablemente Juan Pablo II, por sus propias características, en su propio ámbito, ¿no? Pero la política es una cosa muy complicada y la historia es muy traicionera siempre. ¿Es la persona indicada en el momento indicado? Sin duda alguna, es decir, el Reino Unido siempre ha tenido suerte. Tuvo a Winston Churchill cuando aquel cabo prusiano arrasó Francia y levantó la bandera de nuevo de la libertad, negándose a pactar con el tirano, y Thatcher resucitó a un país moribundo, que era el enfermo de Europa, y en 10 años lo convirtió otra vez en un referente a escala mundial y básicamente en lo que era un paladín mundial de lo que fue un cambio de paradigma. Dices el Reino Unido siempre ha tenido suerte, ¿y España ha tenido suerte también? Depende. No, yo creo que España ha tenido una suerte diferente. Yo creo que, es decir, no son figuras del mismo calado, es decir, entre otras cosas porque nuestro país no ha jugado ni ha tenido el mismo papel en la escena global que ha tenido el Reino Unido. Y no hemos tenido nunca un proceso de decadencia tan acelerada de haber pasado de ser el gran imperio a convertirse en el enfermo de Europa en apenas 40 años. Yo creo que Thatcher lo que demuestra fundamentalmente es que gobernar no es ceder y que las convicciones tienen éxito en política cuando uno las aplica con firmeza. Y yo creo que ese es frente a los wets, aquellos moderados, dicen que hay que hacer ajustes en el modelo porque... O sea, nada de contemporizar. Nada de contemporizar, es decir, ella contemporizaba con el pueblo británico. Y el pueblo británico le dio 3 mayorías electorales. Y con esas 3 mayorías electorales se sintió con la legitimidad suficiente para desafiar un statu quo que conservadores y laboristas habían construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que era la chicha sin limoná, es decir, que era la vía media en la que todos aceptaban de facto que no había alternativa al socialismo. No hay que olvidar que el Reino Unido antes de Thatcher era el país más estatizado del mundo occidental, y ella lo cambió y demostró que la libertad generaba prosperidad en el Reino Unido y era capaz de invertir su decadencia. Y desde luego, indiscutiblemente, es una preconizadora claramente de Reagan. Ese team Reagan-Thatcher, ese matrimonio ideológico perfecto, cambió el mundo. Y lo cambió a bien. Es decir, se derrumbó
sin Thatcher y Reagan el imperio soviético probablemente se hubiera derrumbado igual, pero no hubiera durado probablemente más tiempo. Bueno, los líderes, es cierto que en España echamos de menos los líderes de la transición, que curiosamente fueron firmes, pero todos supieron cambiar de posición. Y fueron líderes muy flexibles que todos evitaron los maximalismos y llegaron al compromiso. Y son a veces el modelo opuesto en este sentido de lo que decimos de Thatcher, ¿no? Porque cada país tiene su contexto y su momento histórico. Aquí alabamos que Carrillo dejara atrás el comunismo, que Suárez, digamos, dejara atrás el movimiento, que el rey también cambiara el pacto que le había llevado y de alguna manera lo traicionara y diera paso a la democracia, ¿no? Cada país tiene un momento y necesita un tipo de líderes en ese momento. Y es verdad que el Reino Unido, en ese momento en el que llega Thatcher, era un país agotado internamente por un conflicto que no tenía solución. Y lo curioso, y ahí es donde quizá yo discrepo en la reivindicación que hacen los conservadores del legado de Thatcher. Thatcher no era una conservadora en absoluto. No. Liberal. Era una liberal, sí. Y muchos de los que la reivindican un conservadurismo, incluso en muchas políticas que se aplican, por ejemplo, hoy en España, ¿no? Que no son políticas liberales en absoluto, ¿no? A veces, y ese es un debate que sigue vivo porque el liberalismo encaja mal en una sociedad también como la española. Pero hay liberalismo hoy, no voy a decir en España, en Europa. ¿Hay liberalismo de verdad? En Europa prácticamente lo que no es nada, ¿no? Es decir, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos es una falta de liderazgo y una falta de ideas. Pero es muy importante lo que ha dicho Ignacio, ni Thatcher ni Reagan eran conservadores en el sentido en que entendemos, eran liberales clásicos. Los referentes de Thatcher eran Hayek y Milton Friedman, es decir, que no eran dos conservadores. Y ese es el liberalismo lo que un sector importante del Partido Conservador la acusaba de ser una traidora a la herencia conservadora. Y yo creo que... Y de hecho la derriba su propio partido al final, ¿no? Claro. Entonces, que ella lo que convierte básicamente, es decir, no sé si hay liberales o no en Europa, lo que ya no quedan es de los otros, lo que queda es una especie de estatismo vergonzante, incapaz de tener la firmeza y el coraje en los principios de ir hasta adelante. Entonces, Europa, en mi opinión, que es un continente estatizado, la derecha se ha convertido en una especie de garaje en el que haciendo unos ajustes en un modelo estatista no está dispuesto a modificarlo. Y yo creo que el modelo, yo discrepo una cosa con Ignacio, no por la dinámica histórica, que la reunificación alemana era inevitable y probablemente necesaria, pero la Alemania que se ha construido ha roto los equilibrios en el continente. Por eso Thatcher se negaba, ¿no? No tiene contrapeso. Claro. Y entonces la política del Reino Unido es una política de contrapesos, de que no hubiera una potencia hegemónica en el occidente. Y era obvio que Alemania, como se está demostrando ahora, iba a sucumbir a una tentación económica en el continente. Y el Reino Unido ya no pelea, sencillamente arrea la bandera, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que el gran heredero de Thatcher en términos de entender la posición británica fue Blair. Sin duda. Y su apuesta, si Blair no hubiera fracasado en su apuesta en la guerra de Irak, que terminó costándole, digamos, su carrera política, pero tenía un camino hacia el euro, que era la manera de entender que el Reino Unido iba a ser más influyente dentro que fuera de Europa, ¿no? Y la propia Thatcher, aunque se la tilda siempre de ser, ¿no?, el paradigma del euroescepticismo, fue federalista en una cuestión muy concreta, que fue en aprobar el uso de la mayoría cualificada en la Unión Europea para todas las cuestiones relacionadas con el mercado interior. Y eso provocó un empuje increíble en la integración, porque ella entendió que la unanimidad daba derecho de veto a todos los demás también. Claro. Y esa lectura de la integración, de que es mejor estar en la mayoría y aprobar las cosas por mayoría que bloquearlas desde la unanimidad, es algo que el actual gobierno conservador que teníamos hoy de visita a David Cameron parece que no ha entendido todavía. Entonces, ya quisiéramos los que la reivindican pensar lo que Thatcher sobre Europa. Y hay en algunas cuestiones sí, ¿no? Sí, y hay un elemento importante en la línea del euroescepticismo de Thatcher, es decir, el mercado único, que en mi opinión es lo mejor y lo que mejor ha funcionado este proceso, es un proyecto británico, es el informe Lord Cutfield, que es un individuo, un thatcheriano. Thatcher apoya el mercado único, lo que no apoyaba es una Europa dominada por los eurócratas y los funcionarios. Es decir, en el esquema de Thatcher era inimaginable que hubiera tres zánganos
uno presidiendo la Comisión Europea, otro el Eurogrupo y otro creo que es el Consejo Europeo. Es decir, los eurócratas frente a los ciudadanos. Y Thatcher creía, con bastante sentido, que un viejo continente con siglos de historia no podía hacer abstracción de la realidad de las naciones. Y eso es un hecho. Estamos viendo una imagen de Thatcher, pero estábamos viendo hace un minuto una imagen de Angela Merkel. ¿Es Merkel la Thatcher del siglo XXI? No, yo creo que no, porque precisamente lo que le ha faltado a Angela Merkel es entender que Alemania tenía o ha tenido y tiene todavía delante de sí una increíble oportunidad de ejercer un liderazgo beneficioso para toda Europa. Y está mirando a su propio electorado y a su propio país. El momento en el que Alemania, que le ha llegado a Alemania por sus virtudes fundamentalmente, es un momento equivalente al que Estados Unidos tuvo delante de sí en el año 45, que es construir un orden a su imagen y semejanza. No lo va a hacer a imagen y semejanza de otros, ¿no? Pero para construir ese orden tienes que ser generoso y tienes que aceptar que va a haber socios más débiles y que esos socios son también una carga que te tienes que echar a la espalda, como Estados Unidos hizo con Europa en el año 45. No se puede liderar y tener superávit. Esto es complicado. Es decir, la mayoría de los imperios salen a pagar. Y los benignos, pues más aún, porque hay que compartir. El plan Marshall le ha dado muy buenos réditos a Estados Unidos. Claro, le costó dinero, pero le ha dado por eso digo, ¿no? Que uno no puede tener, uno no puede tener una visión de caja de lo que es el liderazgo. Si tú quieres liderar, pero que al final de mes te salga a cero, el balance no cuadra, esto no te va a cuadrar.